quisiera invitar a la iglesia a buscar en sus Biblias, en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, para leer el versículo 11. Sí que epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 13, para leer el versículo 11. Amén, hermanos. Yo lo leo, ustedes lo siguen con su vista, pueden quedarse sentados y honramos al Señor de la palabra y a la palabra del Señor en nuestros corazones. Romanos capítulo 13, el versículo 11. Palabra de Dios dice así: y esto, conociendo, ¿qué cosa? Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando ¿qué? Que cuando creímos. Les invito a orar en esta mañana. Padre, mil gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad ahora de meditar en tu palabra. Nosotros queremos pedirte, implorarte que podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera, Señor, palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Yo quiero hablarles en esta mañana, sentí del Señor compartir con ustedes bajo el título La hora en el reloj de Dios. La hora en el reloj de Dios. El reloj es un instrumento para marcar la hora. El reloj es un instrumento de medición del tiempo. Nos avisa y nos sirve para controlar la vida en base a sucesos y en base a acuerdos. Nos avisa un reloj cuando es tarde y cuando es temprano. Hay quienes obedecen a los horarios y los llamamos como puntuales. Hay quienes desobedecen a los horarios y los llamamos como impuntuales. Tenemos hora para levantarnos, tenemos hora para acostarnos, tenemos hora para entrar a trabajar, tenemos hora para comer. Sobre todo los diabéticos tienen una hora que tienen que comer porque si no le da una hipoglicemia, algo así. Tienen hora para eso. El reloj nos informa incluso el ritmo del tiempo. Según algunos estudios o estadísticas, yo estaba leyendo eso, mueren 160,000 personas por cada 24 horas en el mundo. 160,000 personas mueren en el mundo cada 24 horas. 11 mueren de hambre en el mundo cada minuto. 11 personas mueren de hambre en el mundo cada minuto. Un niño menor de 15 años muere cada segundo en el mundo. Un niño menor de 15 años muere cada segundo en el mundo. Estadísticas en el tiempo. Y yo creo, hermano, es importante conocer y respetar el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Importante conocer y respetar el tiempo. Incluso hay áreas de la vida que son más sensibles que otras a la cuestión tiempo. Hay áreas mucho más sensibles que otras a la cuestión tiempo en nuestro vivir. Por ejemplo, en la cocción de los alimentos. Es importante el tiempo, ¿sí o no? Si usted una determinada comida, la carne, la deja más tiempo de lo normal, ¿qué pasa? Se quema. Entonces, es importante respetar el tiempo. Incluso quizás las que cocinan y los hombres que tienen dicha de que sus mujeres cocinen. ¿Cuántos dicen amén? Les felicito. Es importante saber cuándo echarle el ingrediente a los alimentos. Mucho tiempo es malo. Poco tiempo a la hora de cocinar los alimentos también es malo, porque quedan crudos.
de hecho con el mayor respeto, pero hay algunos restaurantes aquí, hermano, yo creo, mi opinión, que son para caníbales. Porque la carne te la dan soltando sangrecita, como dicen, para hacerlo más suave. Para mí importantísimo la cuestión del tiempo, incluso en eso. En la cuestión médica o dental es importante, hermano, tener presente el tiempo. Importantísimo el momento propicio para una intervención quirúrgica, para la anestesia, cuándo hacer cada cosa. Cuando yo era muchacho, me acuerdo que una vez fui al dentista hace poco tiempo y me tenía que sacar una muela, nunca olvido eso. Ya yo iba impresionado. Y el dentista me puso una inyección hermano, y no le dio el tiempo a la anestesia. Parecía un carpintero sacando un clavo. Eso fue terrible para mí, quedé en trauma con eso porque me inyectó y al momento ya estaba, todavía me duele. Importante, hermano, el tiempo. En la cuestión cosmética, la peluquería, las damas, el tiempo. No el tiempo de maquillarse, el tiempo de tener un producto. Oye, yo vi un documental en YouTube de una señora que fue a arreglarse el pelo, a hacerse un tinte los rayos, algo así, hermano, y se le pasó el producto, salió calva de la peluquería, calva. De hecho, el material era haciendo una reclamación porque la peluquera estaba choqueada por un asunto y se le pasó y salió con todo un lateral sin pelo. El tiempo. Es importante, hermano, valorar el tiempo. Tenemos tiempo conceptual y hay tiempo real. Porque usted tiene su tiempo conceptual, lo que usted considera, pero hay un tiempo real. Yo pudiera en mi tiempo conceptual considerar que de aquí en adelante me quedan 100 años. Ese es mi tiempo conceptual, que aparte de los 47 que tengo me faltan 100. Sí, ese es mi concepto. Pero usted sabe que el tiempo real es que humanamente hablando no me van a quedar 100 años. No van a ser. Cuestión tiempo. Desde la creación el hombre comenzó a contar el tiempo y usaba el sol para medir los tiempos. De hecho, hemos tenido y tenemos reloj de sol, reloj de arena, reloj de péndulo, reloj eléctrico, reloj atómico. El hombre queriendo ser exacto en esto de medir el tiempo. Pero incluso no todos los relojes tienen la misma hora. Depende del uso horario en el que estén en el mundo. Porque no todos dan la misma hora, no es la misma hora en todos los lugares del planeta. La Tierra se divide en 24 usos horarios. Hay 24 áreas que la dividen de norte a sur. Entonces depende del uso horario, esa es la hora. No es la misma hora aquí en estos momentos que en la China, porque hay otro uso horario. Tampoco es la misma hora porque no hay exactitud cronométrica en todos los relojes. Además, hay distintos tipos de tiempos en nuestro sistema. Hay uno que se llama el tiempo sideral o día sideral, que es cuando un astro pasa 2 veces en el universo infinito por el punto vernal o el punto gamma. Eso se llama tiempo sideral o día sideral. Y tenemos lo que nosotros conocemos como día solar, cuando nuestro sol pasa 2 veces por un mismo punto, que lo llamamos antes del meridiano y pasado el meridiano. Día sideral y día solar. Pero fuera de todos esos estudios y fuera de todo eso que hemos hablado, cuestión del tiempo y de toda esta enseñanza y de qué son los relojes y para qué sirve, hay un tiempo, hay una hora. Y hay un reloj que los científicos, los estudiosos y cada individuo quisiera descifrar, conocer, saber qué hora es en ese reloj. Todo el mundo se preocupa cuándo van a ser los acontecimientos. ¿Qué marca ese reloj para su vida? ¿Sabe cuál es ese reloj?
el reloj de Dios? ¿Qué hora tiene el reloj de Dios? ¿Qué no darían los hombres? ¿Qué no daríamos usted y yo por saber lo que Dios va a hacer mañana? ¿Cuánto no quisieran saber la gente lo que Dios va a hacer dentro de un rato? ¿Qué va a pasar en nuestro vivir? Uno mismo se pregunta, Señor, ¿en qué punto figuro yo? ¿Cuándo tú me vas a dar tal cosa? O Señor, ¿cuándo va a llegar la respuesta a mi oración? O ¿cuándo yo voy a ver ya lo que yo necesito? Hermano, porque Dios tiene una hora en su reloj. Dios trabaja con exactitud cronométrica. Él es conocedor del pasado, del presente y del futuro. Los tiempos y las edades están bajo su potestad. No por gusto dice el libro de Daniel en el capítulo 2, el versículo 21. Él muda o Él cambia o Él controla los tiempos y las edades. Dios tiene el control de todo. Dios no trabaja a la aventura. Él tiene un programa. Si usted lee su Biblia, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué cosa? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero había un tiempo. Dice la Biblia incluso que hay un tiempo fijado para su segunda venida. Dice la Biblia que el fin de los tiempos se acerca. Que en breve, créale o no, lo considere lógico o no, muy en breve la iglesia se va a encontrar con su Señor. Hay un tiempo. La gente, hermano, desea saber sobre el futuro. Por eso los encantadores, por eso la cartomancia, por eso el horóscopo, por eso guarda el mercado, porque la gente quiere saber la hora del reloj de Dios. Estaba leyendo y encontré hay un filósofo que fue considerado el filósofo más grande del siglo XX, un alemán, Martin Heidegger. El más grande, tiene su obra maestra, su obra cumbre la llamó El ser y el tiempo, que le escribió en el 1927. Y Martin Heidegger dijo en esa obra: me preocupa y me agobia la incertidumbre del mañana. Dijo él, a mí me agobia la incertidumbre del mañana, lo que es conocido en psicología como la ansiedad anticipatoria. ¿Qué va a venir mañana? ¿Qué le va a pasar a mi vida mañana? ¿Qué será del mundo mañana? ¿Qué será de mi familia mañana? Ansiedad anticipatoria. Cuestión de estudio, hermano, incluso en psicología, lo que se conoce como presente futuro. Estar en el presente preocupado o envueltos en lo que va a suceder. A la gente, a todos nos preocupa eso. Y la gente quiere hurgar en los secretos divinos. Queremos averiguar qué está pensando Dios. Queremos saber cuáles son las soluciones de Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En uno de los libros, en Deuteronomio 29, capítulo 29, el versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios nos ha revelado, pero hay cosas que Dios tiene en secreto. Romanos capítulo 13, el versículo 11, donde leímos, dice: conociendo, ¿qué cosa? Conociendo el tiempo. No solo el tiempo de mi vida, sino el tiempo del sistema en el que yo vivo. Porque nosotros vivimos en un mundo, somos parte de una sociedad, somos parte de una maquinaria, de un sistema, de un globo, de un planeta. Nosotros formamos parte de eso. Y es importante y nos interesa y nos preocupa qué hora es en el reloj de Dios. Por los ejemplos bíblicos, hermanos, nos damos cuenta que hay un tiempo, hay un reloj, hay una hora de Dios para cada cosa que sucede, sea grande o sea pequeña. Hay un reloj. Ninguna cosa en Dios ocurre al azar. Todo lo que ocurrió, todo lo que ocurre y todo lo que va a ocurrir en tu vida está en la agenda de Dios. Si usted lee en su Biblia, o yo se lo digo,
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, los versículos 3 y 4, se nos narra una historia que involucra el primer milagro terrenal de nuestro Señor humana, en su forma humana. Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 nos narra las bodas de Caná de Galilea. Dice que se estaba celebrando una boda. Se estaba celebrando un casamiento y en medio de la boda y en medio del casamiento se presentó un problema, se presentó una necesidad y la madre del Señor que estaba allí le pidió al Señor, le solicitó un milagro que estaba dentro del rango de oportunidad de Jesús. No le estaba pidiendo un imposible, ni le estaba pidiendo nada extraño, estaba pidiendo algo que estaba dentro de su capacidad. Pero si usted se da cuenta, la respuesta del Señor, ¿cuál fue? No ha llegado la hora. Esa fue su respuesta. No ha llegado la hora. ¿Cuál es la hora? No le dice. No le da explicación. Pero le dice, no ha llegado la hora. Esto nos revela, hermano, que hay un tiempo. Hay un tiempo en el reloj de Dios. Les digo algo en esta mañana. Hay personas que Dios la va a sanar, pero no ha llegado la hora. Hay asuntos que Dios va a resolver, pero no ha llegado la hora. Hay situaciones de tu vida que están en las manos de Dios y Dios las está teniendo en cuenta. No es que se ha olvidado de ti ni te ha apartado. Dios las tiene en cuenta. Están apuntadas en su agenda y viene bendición para ti, pero no ha llegado porque no es la hora. No es la hora todavía en el reloj de Dios. Hay que saber esperar. Pero Dios lo va a hacer. Él tiene un tiempo marcado. Y aunque la tierra se hunda, lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, eso va a llegar. Está ahí. No por gusto la Biblia dice en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán. Pero ¿qué cosa? Mi palabra no pasará. Esa hora que Dios tiene fijado para ti y esa bendición que Dios tiene planificada para ti, eso va. Satanás puede hacer lo que quiera, pero eso va. Cuando llegue la hora del reloj de Dios, lo que los hombres digan no y lo que la lógica diga no, eso va, porque ya Dios lo tiene planificado. Solo que no es la hora. Hay que esperar la hora. Si usted ve la única objeción que el Señor puso en las bodas de Caná, cuando la madre le dijo, no fue que no puedo hacerlo, no le dijo, a ver, ¿dónde están las vasijas? Ni le dijo cuántos van a tomar vino. Ese no fue el problema. El único problema es que la hora no ha llegado. Que no ha llegado la hora. Hermano, les repito, les reafirmo y me reafirmo. No es que Dios no pueda obrar en tu problema. No importa el tamaño del problema, no importa ni lo que digan los médicos, ni lo que dijeron en el banco, ni lo que digan los prestamistas. Eso no importa. Lo único que importa, ¿sabe qué cosa es? Si llegó la hora. Si ya es hora de que Dios obre. O sea, hermano, que no hay detalles sueltos. No hay nada que se le escape a Dios ni en el mundo ni en nuestras vidas. Dios lo tiene todo controlado. La palabra lo dice incluso cuando dice que ni un cabello de nuestras cabezas cae sin que Él lo sepa. Otro pasaje, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, el versículo 45, cuando ya iban a prender al Señor, cuando lo iban a crucificar. ¿Sabe lo que dice la Biblia ahí? ¿Sabe lo que le dijo a los apóstoles? Llegó la hora. Llegó la hora. Yo me puse a pensar, hermano, Él pudo escabullirse, Él pudo escaparse, Él pudo hacerse invisible, Él pudo hacerse, hasta le puso la oreja al soldado del centurión. No pudo irse. Pero ¿por qué no se fue? Porque llegó la hora. Aún para crucificar al Señor había una hora marcada, había un punto en el reloj de Dios que decía, esa es la hora. Llegó la hora. ¿Sabe que uno a veces como pastor, yo como pastor, me atribulo? Porque yo veo gente que le está pasando fea. Y a veces la posición que uno tiene le hace ver gente
en situaciones, hermano, bien difíciles, y uno quisiera uno mismo tener la solución, y uno quisiera darle la salida a la gente. Y yo a veces le digo: Señor, es que yo creo que ya es la hora. Pero es que no es la hora en el reloj de Dios, porque no es a la manera mía ni a la manera tuya, es a la manera de Dios. Y Dios es el que sabe por qué de cada momento. Uno a veces piensa que Dios se ha atrasado, pero Dios no se atrasa ni se adelanta. Dios sabe llegar en el momento oportuno. Entonces, sí, pastor, pero usted lo dice porque usted no conoce mi caso. Es verdad, hermano, que muchos de los casos tuyos no los conozco. Conozco el mío, pero conozco a Dios. Y yo te puedo asegurar que Dios sabe llegar a la hora oportuna. Hay una hora en el reloj del cielo. Hay una hora. La Biblia lo que nos manda es a confiar en Dios y a esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Fácil. No, fácil no es. De hecho, lo cantamos en un coro. Esperar en Dios. Difícil sé que es, pero es que hay una hora. No significa que Dios te apartó, ni se olvidó, ni te desechó. Significa que no es la hora. Pero cuando llegue la hora, tú te vas a quedar con la boca abierta de la maravilla y de la bendición que Dios va a hacer. La hora de Dios. En el primer libro de la Biblia, yo solo se los narro. Apúntenlo para tarea para la casa y la lean. En el primer libro de la Biblia, en el capítulo 15, Dios hablando con Abraham y hasta cierto punto con su esposa, con Sara, le promete un hijo y le dijo: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Tú tranquilo, que tú vas a tener un hijo. Sara era estéril, le dijo: sí, Señor, pero está dura la cosa, porque tú dices que me vas a dar un hijo, pero ella es estéril. Ella no tiene todos sus órganos reproductivos listos para fecundar y para dar a luz un hijo. Dijo: pero yo te voy a dar un hijo. Y bueno, está bien, Señor, si tú lo dices. Pero pasó un año, y pasaron 2 años, y pasaron 3 años, y ya no solo era estéril, sino que Sara había perdido las costumbres de las mujeres. Ella había dejado de menstruar, y ya una mujer que no menstrua es imposible que salga embarazada. En el reloj humano se había acabado el tiempo, se le había pasado la hora. Había perdido la costumbre de las mujeres. Por la vía, hermano, normal no iba a ser. Ya no se podía, se le pasó la hora, se le fue el tren. No había posibilidad. No era la hora en el reloj humano, pero en el reloj de Dios eso tenía el día oportuno. Ella se desesperó y le dijo incluso a Abraham: que si llégate a mi criada, y ella y el hijo van a nacer entre mis piernas, y como van a nacer aquí en mis piernas, pues lo voy a adoptar como mío. Y Dios le dijo: pero ¿qué tú haces queriendo ayudar a Dios? ¿Qué tú haces en estratagemas y en inventos humanos buscando solución por tu cuenta? ¿O es que no entiendes que no ha llegado la hora en el reloj de Dios? Que aunque sea muy absurdo para tu mente, cuando Dios dice va, va. Y cuando llegó la hora en el reloj de Dios, nació el muchacho de la estéril, y nació el muchacho de la que había perdido la costumbre de las mujeres. Y Dios, como que es tremendo bromista, ¿sabe cómo le dijo? Ponle Isaac. ¿Sabe lo que significa Isaac? Risa. Porque como tú te reíste y pensaste que no iba a ser, ahora ríete toda la vida al ver la bendición y la victoria de Dios sobre ti, porque es la hora del reloj de Dios. La hora, ¿qué hora es en el reloj de Dios para ti? ¿Qué hora es en el reloj de Dios para mí? Otro pasaje en el libro de Jueces, capítulo 6, Josué, capítulo 6. Cuando el pueblo iba a tomar la ciudad de Jericó, ciudad amurallada, una ciudad enorme, y Dios le había prometido que iba a hacer de ellos, pero era una ciudad con unos muros que los carros corrían por encima de ella, carro de caballo, por encima de ella, de lo ancho de los muros. Y Dios le dijo: denle vuelta, y el último día
suenen trompetas que se van a caer los muros. Póngase a pensar, ¿qué le diría la lógica a esa gente? Pero ¿cómo que muros se van a caer dando vueltas? Pero ¿cómo que el sonido de una trompeta va a tumbar unos muros por donde corren caballos? La lógica, en su lógica y en su ambiente y en su fe, eso no cabía, eso era algo absurdo, contraproducente. Yo no sé qué cosa puede ser contraproducente para ti hoy. Y no sé qué cosa te diga tu psiquis o tu lógica o la gente que no puede pasar. Pero mi hermano, cuando llegue la hora del reloj de Dios, lo que Dios promete, eso pasa. Y la victoria de Dios llega. Aquella gente, hermano, comenzaban en la mañana durante 7 días a darle vuelta a la ciudad. Comenzaban temprano en la mañana, cada día, y terminaban tarde en la noche, cada día, exhaustos, muertos de cansancio. Y para ponerle la tapa al pomo el último día, le dijo: no den solo una, den 7 vueltas ese día. Esa gente terminó, hermano, muertecito en vida de dar vueltas. Y cuando acabaron de dar vueltas, soplen trompeta. ¿Con qué aire? ¿No va a sacar aire esa gente? Si yo subo la escalera del 2º piso y tengo que hacer un stop en inglés, 7 vueltas, suene la trompeta. Quizás alguna gente dijo: ¿qué va a hacer? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabe qué? Den vuelta a ustedes, que lo que parecen es trompo. Yo me voy para la casa. Y quizás mucha gente, y quizás no, se fueron mucha gente. Pero al 7º día, después de la 7ª vuelta y después de tocar trompeta, los muros de Jericó se cayeron. Y los que perseveraron vieron la gloria de Dios, porque esa era la hora del reloj de Dios. Y vieron su victoria. Así es Dios. Lo que te diga la lógica no sé, pero lo que dice Dios es que la bendición viene. Lo que no ha llegado la hora. Hay alguien que quiere decir amén en esta mañana. No ha llegado la hora, porque hay un reloj en el cielo que funciona diferente al reloj de nosotros. Hay un reloj en el cielo que no tiene para controlar ese reloj los astros, ni el sol, ni la luna, ni es atómico, ni es de arena, ni es de sol. Es el reloj del Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Y en el tiempo oportuno, la victoria y la bendición llega. El reloj de Dios. El reloj de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. David, rey David, desarrollaba su vida normal. Incluía no desperdiciar ninguna oportunidad para el disfrute sexual. En su vida, una de las cosas que estaba en su reloj y en la agenda de David era no desperdiciar ninguna oportunidad para el disfrute sexual. Todo lo que le viniera a la mano en ese punto, ahí estaba él. Hoy en día, diríamos, gozando la papeleta. Feliz y disfrutando. Y un día, hermano, dice la Biblia, que estaba ocioso en su balcón, paseándose por el balcón. Todos los reyes en la guerra, en una etapa que había que ir a la guerra, y él paseándose por el balcón ocioso. Y estando paseándose por el balcón ocioso, vio una dama de un cuerpo precioso y propuso en su corazón conseguir a esa mujer, y lo hizo. La mandó a buscar y estuvo con ella. Nadie se enteró. Me la hice, disfruté y nadie se enteró. La tomó por mujer, la hizo su mujer. Él estaba jugando con su tiempo, pero no estaba pensando en el tiempo de Dios para él. Y no había tenido en cuenta que uno a veces planifica cosas que el que al final determina es Dios. Porque quizás tú tienes pensado viajar mañana, pero la verdad, vamos a ser sinceros, tú sabes si tú vas a viajar mañana. Tú sabes si de verdad tú vas a viajar mañana.
¿Tú sabes lo que puede ocurrir de aquí a mañana? Por eso la Biblia dice que siempre nosotros digamos, todo eso va a pasar si Dios quiere. Si Dios quiere. Y él, hermano, estaba jugando con su tiempo, pero no estaba pensando en el tiempo de Dios para él, como a veces nos pasa a nosotros, que estamos jugando con nuestro tiempo, pero no estamos pensando en el tiempo de Dios para nosotros. Estuvo con la mujer y todo se quedó feliz. Al poco tiempo llegó un hombre de Dios, hermano, que a mí me llama la atención y me impresiona que uno llegara al número 1. ¿Usted no le llama la atención eso? Porque yo trato de encontrar en la Biblia las cosas. Cómo ese hombre, siendo del pueblo, pudo caminar y llegar a conversar con el número 1. Vaya a ver a Biden. O a cualquier, vaya a ver a uno menor. Vaya a ver a Levin Cava. Es difícil. Bueno, él pudo llegar. Porque cuando es la hora del reloj de Dios, lo que no puede pasar, pasa. Porque Él es el Dios y el ser creador y sustentador de este universo. Y dice que él llegó, el hombre de Dios, y le dijo, hámele un cuento a David, hámele un cuentecito. Y le dijo, oye David, hay un hombre que tiene muchas ovejas. Y David se tragó el cuento, hermano. Él pensó de verdad que era de vacas y ovejas el asunto. Él no entendía lo que había detrás. Él no entendía la hora del reloj de Dios que estaba detrás. Si hay un hombre que tiene muchas ovejas, chacho, gorda, flaca, pinta, sin pinta, tiene ovejas de todo tipo, con pelo, sin pelo, y ve la de un vecino, tiene una sola, se la quita y se la mata a un invitado y se la come. ¿Qué tú crees de ese hombre? Y David, pensando en las ovejas, porque uno a veces se desconecta de entender que es con uno la cosa. Y dijo David, la verdad que ese hombre es un malvado. Y el hombre de Dios bajó la cabeza y le dijo, ese malvado eres tú. Ese malvado eres tú. Porque mientras él acababa, él ignoraba que lo estaban mirando y que el reloj de Dios seguía avanzando. Les digo una cosa, hermano, una gota llena la copa. Una gota llena la... ¿Cuánto usted ha acabado? Yo no sé. ¿Hasta cuánto ha acabado? Yo no sé, pero el reloj de Dios está caminando y a la hora que toca, toca. Toca. La hora del reloj de Dios. Y lo que él pasó, se lo dejo de tarea para la casa. No fue fácil. Por ignorar que hay un Dios en el cielo que controla los tiempos y los sucesos. Usted lee en su Biblia, y ya voy acabando, el libro de Daniel capítulo 5, se nos narra la historia de un rey llamado Belsasar, rey de los caldeos, una de las naciones más poderosas de la época. Él ignoraba la hora que marcaba el reloj de Dios, y cuando lo supo, ya era tarde. Ignoraba la hora que marcaba el reloj de Dios. Cuando lo supo, era tarde. Él estaba en un banquete de principales. Cuenta la historia en ese pasaje. Era un banquete de jefes. Era un banquete de príncipes. Era un banquete de marqueses. Una fiesta con la jerarquía diplomática de la época. Hoy en día, que es la palabra que está de moda, se diría una cumbre. Estaba en una cumbre de jefes de Estado, la crema innata de la sociedad. Y de repente, hermano, en medio de la fiesta, tomando en los vasos de oro del templo las cosas que habían sacrificado a Dios. ¿Qué Dios ni Dios? Y él a tomar vino y dale y goza. Y empezó a disfrutar. De momento, un susto, porque hay cosas que matan del corazón. ¿Usted no ha visto películas de esas que de momento tú haces así? Yo ahí al lado de Elizabeth no me gusta ver películas. Porque si hay un susto, da un brinco pero no brinque así. Un susto de momento. Una mano escribiendo en la pared. Y escribió una frase en la pared. Mene,
Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué idioma es ese? ¿Qué es lo que quiso poner esa mano en la pared? ¿Qué dice ahí? Nadie sabe. No entendían lo que decía y llamaron a Daniel, que era el hombre de Dios. Y le dijeron, estábamos aquí disfrutando y empinando y de momento, mene, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que le escribieron en la pared? ¿Sabe lo que era eso? La hora del reloj de Dios. Lo que le pusieron en la pared fue la hora que marcaba el reloj de Dios. Tú estás acabando y tú estás gozando, pero ¿sabe lo que decía en la pared? Se te acabó la fiesta, mi hermano. Llegaste al final. Se te quitó el reino. Porque mientras él gozaba, el reloj de Dios seguía caminando. Usted lee el capítulo 5, el versículo 30 de Daniel para ir rápido. Dice que esa misma noche, Daniel capítulo 5, versículo 30, esa misma noche fue muerto. Y Darío, otro rey que le conquistó, ocupó su lugar. Porque le llegó la hora del reloj de Dios. Otro pasaje, Daniel capítulo 4, el versículo 30, otro rey, Nabucodonosor el Grande. Sé que ese hombre, hermano, tenía un poder y una autoridad y un rango. Si usted lee el capítulo 4 de Daniel, el versículo 30, dice que Daniel dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo hice? ¿No es esta la Babilonia que yo construí? ¿No es esta la Babilonia que me lo debe todo a mí? Hermano, un orgullo que no tenía paralelo en la historia. Yo hice, yo logré. Si usted lee el versículo 31 ahí mismo, le dieron la hora del reloj de Dios y le dijeron, oye Nabucodonosor, ¿qué tú te has pensado? El reino es quitado de ti. ¿Tú te crees que? Pero tú de verdad te crees. ¿Tú de verdad te crees que tú eres quien? La última Coca-Cola del desierto. El reino es quitado de ti. Y una voz le dijo claro, oye, el único aquí soy yo, le dijo Dios. Hermano, cuando Nabucodonosor estaba en el esplendor de su reinado, dice la Biblia que estaba inaugurando puentes colgantes y jardines y torres y estatuas, acueductos, y tenía doncellas que bailaban delante de él y orquestas que tocaban delante de él. Él ignoraba lo que estaba pasando allá arriba. La hora del reloj de Dios. Y Dios le dijo, Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo. Pregunto a la iglesia y me pregunto, ¿sabía Nabucodonosor cuál era la hora de su vida? ¿Sabía Nabucodonosor cuál era su estatus frente a Dios? No. ¿Sabía Belsasar que le quedaban minutos? No. ¿Sabía Sara cuando ignoró el poder de Dios y entendió que no podía ocurrir el milagro? ¿Sabía la hora del reloj de Dios? No. ¿Sabe usted la hora del reloj de Dios para usted? ¿Sabe usted la hora del reloj de Dios para el mundo? Sabemos hasta cuándo Dios nos va a permitir hacer lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo. ¿Sabe hasta cuándo Dios le concederá vida en esta tierra? ¿Sabe usted hasta cuándo? A mí me parece que nadie sabe la hora del reloj de Dios, pero hay una hora. Yo termino, hay dos cuestiones que quiero compartir con ustedes para terminar. Primero, es posible que el tiempo final de tu difícil situación esté llegando. Es posible que el tiempo final de tu difícil situación y de tu crisis y de tu problema esté llegando. Es posible que en el reloj de Dios el tiempo de Dios bendecirte esté llegando. ¿Cuántos quieren decir amén en esta mañana?
Es posible. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra en esta mañana? Es posible. Hermano, llegó la hora quizás de la redención tuya y mía. Llegó la hora. Quizás te falta una vuelta como a Nínive. Quizás estás un poquito desesperado, desconfiando como Sara, pero llega. Porque no es en la hora tuya y mía, es en la hora del reloj de Dios. Pero de que viene, viene. Consejo, hermano, hay que buscar a Dios. Y una segunda cosa, no solo que el tiempo de tu redención o de mi redención o de tu victoria y mi victoria quizás esté llegando, sino que voy a decir de una segunda para usted y para mí. El tiempo en el reloj de Dios se está acabando. Se está acabando. Está llegando a su fin. Yo creo que hoy es el día de buscar de Dios. Hermano, el tiempo avanza y no sabemos cuál es su hora. Hoy es el día de buscar de Dios para que Dios traiga paz a tu familia y bendición a tu familia y a tu vida. Porque el tiempo en el reloj de Dios está acabándose. Hermano, dígame que usted no se da cuenta cómo están las cosas. Hermano, la situación del mundo es grave. La situación del mundo es crónica e irreversible. Es terrible lo que estamos viviendo. El mundo se está muriendo. Estamos llegando al fin. ¿O usted no se da cuenta de la cantidad de muertos que hay todos los días? Mejor ni ponga las noticias, porque todos los días hay un tiroteo. Todo, es desastroso la cantidad de muertos que hay todos los días. Dígame que usted no se da cuenta de lo mala que está la gente hoy. Qué mala está la gente. Dígame, hermano, que usted no se da cuenta de lo agresiva que está la gente. Que no miramos los peligros atmosféricos, los peligros de guerra, los peligros de recesión, la inflación, los peligros de contaminación, la pandemia, el rebote, qué sé yo. ¿Cuántas cosas? ¿Por qué? Porque el reloj de Dios está marcando la hora. Porque el reloj de Dios está dando la hora. Y sería bueno que nosotros sepamos que no es este reloj el que de verdad importa. Es el reloj de allá arriba que controla los tiempos y las edades. Por eso Romanos dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De abrir los ojos. Porque se están acabando las cosas. El reloj de Dios marcando la hora. ¿Cuántos quieren orar en esta mañana? Esa es la palabra en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, el versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Qué lindo ese texto. Jeremías 29, 11 dice, Señor, tú no sabes mis planes. No, tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y aunque tú no lo entiendes hoy y tú entiendes que quizás el horizonte se ha cerrado, son planes de paz y son planes de bendición para darles el fin que vosotros esperáis. Aleluya. Eso es lo que Dios tiene. Lo que no es la hora. No es la hora, pero se acerca. Yo les invito a ponernos en pie un momento. Quiero que el grupo de alabanza pase aquí delante. Y yo quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a orar un momentico. Y quiero hacer, hermanos, dos llamados. Quisiera pedirle que nadie mire a nadie. Quisiera pedirle que usted ore por usted y por el que está aquí en esta mañana. Si hay alguien en este lugar que hasta hoy nunca ha tomado su decisión por Jesucristo, porque la gran mayoría de los que estamos aquí, yo se lo digo, un día dijimos, Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón. Y yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y yo quiero confiar en ti porque yo lo he intentado caminar solo y avanzar solo en este mundo y no he podido. Y un día la gran mayoría hicimos esa oración y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Te digo, lo mejor que nos ha podido pasar. Dios ha traído paz y esperanza y bendición a nuestras vidas.
Si hay alguien en esta mañana, y no quiero que nadie mire a nadie, no ha entregado su corazón a Cristo, quiere hacer la prueba y quiere decirle: Señor, yo quiero salir de este lugar en esta mañana seguros de que tú estás en mi corazón, porque no quiero que cuando el reloj de Dios marque final de los tiempos, yo no esté listo para ese encuentro. Yo quiero irme contigo. Si hay alguien en este lugar que quiera aceptarle como Señor y Salvador, yo le invito a que levante su mano ahí donde está, que yo quiero. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien más por aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Usted ha tomado la mejor decisión en esta mañana. ¿Qué tal si usted deja un momentico su mano en alto? No sé si alguien puede acercársele un momentico. Ahí mismo donde está, ore por ellos. Dígale una palabra a algún hermano de la iglesia. Deje su mano en alto, no tenga pena. Ahí donde está, alguien se le acercará y orará por usted un momentico. Ahora quiero hacer otro llamado en lo que los hermanos oran por ellos. Hermanos de la iglesia, salen por favor. Los hermanos de la iglesia, acérquensele a alguno en esta hora y ore por ellos. Si hay alguien aquí que está atravesando algún problema, alguna crisis, alguna necesidad, quiere decirle: Señor, yo voy a esperar la hora que marque tu reloj, porque yo creo en mi bendición, y yo creo en mi victoria, y yo creo en mi salida. Amén. Y yo creo en el poder del Dios que tengo, como Dios nos ha hablado en esta mañana. Solo que no es la hora, pero cuando llegue la hora, la bendición va a llegar. Si hay alguien que quiere orar por eso, hermano, yo abro el altar. Sal de tu asiento, ven aquí delante, sin pena, sal de ahí y dile: Señor, mi vida está en tus manos, mi problema está en tus manos, mi situación está en tus manos, mi problema matrimonial, mi problema económico, mi problema de salud, mi crisis, lo que yo estoy aspirando y esperando, a ti te lo entrego. No tengas pena, es un acto de fe. Sal de tu asiento y ven aquí delante a este altar, símbolo de la presencia de Dios, y dile: Señor, yo vine porque yo creo en ti y yo espero en ti, y sé que hay una hora en el reloj de Dios que yo voy a ver la gloria y la bendición de Dios sobre mi vida. Si mientras cantamos tú lo sientes, ven aquí delante. Yo invito al grupo de alabanza para cantar como un acto de fe todos en esta mañana. Señor, con mi fe yo te alcanzaré, y con mi fe yo te tocaré, y mi milagro yo lo recibiré. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Yo lo recibiré. Cantamos al Señor en esta hora. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Aleluya. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe
Yo sé que estás aquí, oh, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe yo te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Yo lo sé, y sé que transformado yo seré. Aleluya. Padre, en esta hora, este pueblo honra tu nombre. Señor, damos honra a tu nombre en esta hora. Tenemos que ser sinceros contigo, Señor. Hay cosas que no quisiéramos pasar. Hay cosas que estamos atravesando que no entendemos ni por qué la estamos pasando. Hay cosas que han llegado que nos preguntamos ¿hasta cuándo? Señor, pero en este día tenemos fe que lo que pasa es que no ha llegado la hora. Que el reloj tuyo, el reloj de Dios, el reloj del cielo no ha marcado la hora. Pero en este día tenemos fe que falta poco, Señor. Que ya mi bendición está cerca. Que el reloj de Dios está al marcar la hora de mi victoria. Yo lo creo y yo lo proclamo. Ayúdanos a reconocer, Señor, que cuando llegue la hora de Dios, lo imposible se va a hacer posible. La tristeza se convertirá en gozo. La ruina se convertirá en abundancia. La derrota se convertirá en victoria, porque hay poder en el Dios que nosotros creemos. Solo, Señor, que tiene que llegar tu hora. Ayúdanos a recordar incluso que para este mundo hay un tiempo final. Hay una hora de Dios. A veces estamos muy afanados y muy enfrascados aquí abajo, pero ayúdanos a mirar hacia arriba y recordar que estamos esperando una redención gloriosa y un encuentro glorioso con aquel Dios que nos salvó, nos sustenta y nos tiene un lugar preparado para que donde Él está, nosotros también estemos. Ayúdanos a vivir en base a ese reloj. Que cada uno recuerde que en el Dios que tenemos, que sí tiene un reloj, pero en ese Dios está mi victoria, está mi salida, está mi redención, y yo voy a esperar ese día. Bendice este pueblo, bendice cada hermano, bendice cada amigo, y que la gracia y la gloria tuya siga con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Volvemos a nuestros lugares, nos quedamos en pie. Que Dios nos bendiga mucho.
Que Dios nos bendiga mucho. Que esta sea una linda semana. Que en lo que nosotros necesitemos, recordemos que hay un reloj. Que cuando llegue la hora, no hay hombre, no hay diablo, no hay fuerza ni magnitud del problema que pueda cambiar la hora que Dios va a dar de nuestra victoria y de nuestra redención. Porque es la hora del reloj de Dios. Que nada nos desanime, que nada nos quite el gozo. Que el problema presente no nos haga olvidar que Dios es más grande que ese problema presente. Y que Él nos va a dar la salida y la victoria. Que sea una linda semana. Que la gloria de Dios esté con nosotros. Que tú puedas caminar en victoria. Es más, hermano, levanta tu frente en alto, levanta tu cabeza. Que nuestra redención está cerca. Que nuestra victoria está cerca. Y que nosotros no estamos solos, Dios está con nosotros. Que en esta semana tú veas esa victoria y ese cuidado del Señor. Que Dios te cuide, que Dios cuide tu familia, que Dios cuide tus hijos. Que las peticiones de nuestro corazón en la hora del reloj de Dios, pero que ocurran en nuestras vidas. Amén. Voy a dar la bendición pastoral. Les recuerdo que los matrimonios tienen un garaje cel allá al frente buscando tener unos fondos para su ministerio. Y fuera bueno que ayudásemos en eso en el edificio del frente. Nosotros vamos a estar el día 4 como iglesia. Están invitados todos. Hemos rentado un terreno de pelota y hay un juego para que las mujeres animen y los hombres jueguen. Y queremos estar allá. Lo vamos a estar anunciando bien. No sé leer bien ese nombre en inglés, pero dice que es Kendall Indian Hammond Park. Más o menos. Está en la 11395 Southwest. Hermano, los hombres van a jugar pelota. Yo soy el árbitro. Así que prepárense, que vamos a tener una linda actividad ese día. 11395 del Southwest y la 79 calles. Recibid la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos saludamos y nos vamos en paz de la casa del Señor.